tema junto a un especialista que está con vos. Sí, exactamente, chicos, y justamente hemos convocado a un especialista, digamos, en el área. Estamos hablando de Diego Musín. Él es licenciado en psicopedagogía y vamos a hablar un poco acerca de estos temas. Diego, gracias por atendernos. Buenas tardes para vos. ¿Qué falla en todo esto, Diego, como para llegar a esto tan extremo, algo que recién hablábamos fuera de cámara? Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, primero, ¿qué no falla? Sería, me parece, la pregunta. Cuando ocurren estas tragedias, por llamarla de alguna manera, porque en realidad una tragedia es algo que sí se podría haber evitado, falla todo, ¿sí? Desde lo institucional, primeramente, y desde el tejido social. Me parece que también hay que hacer mucho hincapié, lo hablábamos fuera de cámara, que estamos viendo una cultura muy, muy violenta, que se ramifica en las redes, cosa que no, en nuestra época no ocurría, pero porque no existían. Entonces todo se va amplificando de tal manera que finalmente llega al acto. Comienza la violencia simbólica, la violencia verbal, y finalmente llega muchas veces, lamentablemente, en casos extremos, a la violencia física y en última instancia a esto, que la verdad que una pérdida tristísima. Diego, ahora, ¿cómo se trabaja, digamos? Porque, bueno, obviamente lo principal y lo esencial son los chicos, pero imagino que esto se aborda transversalmente a toda una comunidad educativa, la familia también. Claro, exactamente, digamos, el chico es un actor, la institución es otro actor, dentro de la institución hay distintos actores, la familia es el actor principal. Eh, Mira, me parece que es primero ponerlo sobre la mesa, ¿sí? Hablar de estas cuestiones de manera preventiva, hay muchas herramientas y la palabra es la principal. Cuando la palabra, en lugar, se le da la vueltita de tuerca, que en lugar de esa palabra que sirva para agredir, para lastimar al otro, esa palabra sirva para abrazar al otro, ¿sí? Porque también hay una violencia que se da en el bullying, que es la indiferencia, el yo no me meto, este chico que no se junta a nadie, nadie juega, tiene ahí sus propios intereses, ¿no? Bueno, lo dejamos ahí solito. Eso también lo vemos, lo dejamos pasar por alto, también son formas de violencia encubierta. Entonces, ante tu pregunta, ¿qué hacer? La palabra es lo principal, ¿sí? La palabra que acaricie, la palabra que abrace, la palabra que cobije. Y esto, insisto, se ve mucho en las redes al revés, mucha palabra de agresión, mucha palabra suelta, que claro, después se va a amplificar otra vez en los espacios comunes, en el suelo, en la escuela, donde fuera. Está algo clave, Diego, en todo esto que son las redes. Por ahí lo que antes empezaba en la escuela y quedaba solamente dentro del aula, o por ahí seguía, no sé, cuando te cruzabas con algún compañero en el club o en otro o en el barrio jugando, ahora se magnifica por 100 en redes. Exactamente, las redes es un gran micrófono para todo, ¿eh? Antes se paraban en la plaza y hacían los anuncios, hoy desde las redes. Desde las redes se amplifica la ignorancia, desde las redes se ofrecen grandes servicios y desde las redes también, viniendo de arriba, porque la violencia es transversal, pero es vertical de arriba hacia abajo, desde espacios políticos, desde espacios institucionales. A mí me preocupa muchísimo que se esté validando el discurso violento como una forma de de relacionarse. Y después nos sorprendemos que los jóvenes que están en pleno proceso de maduración relacional con el otro repliquen esa violencia. Es una incongruencia de nosotros los más grandes que entendemos cómo funciona esto. A ver, vamos aprendiendo por imitación todo el tiempo y por repetición. Entonces, si todo el tiempo están repitiendo violencia, 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 y es lo que yo después imito. Es cierto, en nuestra época no existían las redes y esto es el gran micrófono que amplifica todo. Diego, en tu experiencia y bueno, en tu trabajo, digamos, como psicopedagogo, sobre todo pensando en los chicos, ¿no? ¿Cómo se aborda ahora, por ejemplo, a un curso que ha sufrido este tipo de cosas? Con talleres, conversatorios, permitiendo que circule la palabra de una manera mucho más saludable. Mira, hace unos años atrás, yo no sé si ustedes se acuerdan, creo que fue una masacre de Texas, si mal no recuerdo, que Marilyn Manson, este artista que es satánico y qué sé yo, bueno, y le preguntaron a él qué pasó, porque no se lo dejaba dar un recital en ese lugar. Y le preguntaban porque había activistas religiosos, activistas políticos, ONG, etcétera, y todo el mundo, no, que no venga, que no venga. Bueno, y le preguntaron a él, ¿qué harías vos en este caso con estos chicos? Porque este grupo hizo esto o este chico hizo eso, no recuerdo. Y él dijo, haría lo que nadie hizo hasta ahora, escucharlos. Me parece que tenemos que empezar a escuchar un poco más, a escuchar detenidamente. Hay mucha información que tienen para darnos, están en otra sintonía, tendremos que ponernos en su sintonía. Eso no significa que juguemos sus jueguitos, no, simplemente sin perder el rol de adulto, bajar nosotros a su estatura, decirle, mirá, yo soy el adulto, pero a mí me preocupa primero me preocupa lo que te está pasando, no me es indiferente. Y segundo, bueno, hablemoslo, que circule la palabra.
Diego, ¿hay señales en esto y qué hacer con esas señales? Hay muchísimas señales. En la escuela se ven muy claramente cambios o repentinos de conducta o significativos que se van dando en el tiempo, silencios prolongados, aislamiento, retraimiento, bueno, ni hablar de señales físicas, ¿no? Algún hematoma, algún rayón, lo que fuera. Mucha baja también del rendimiento escolar, retraimiento, como te mencionaba, y también empezar a prestar atención en la casa, cómo está este niño, este adolescente, a relación a lo que estaba. Nosotros tenemos que ir viendo en la casa, no solo en la escuela, que cómo cambió algo en su rutina, cambió algo en su manera de hablar, de comunicarse, está más retraído, está más introvertido. Hay señales que se van dando en el día a día. Diego, te hago una pregunta que obviamente vos seguramente me vas a saber contestar porque te dedicás a esto. ¿Las escuelas o el ministerio tiene alguna normativa de que cada uno en cada establecimiento educativo debe tener un licenciado o un especialista, digamos, en esto, en materia de psicopedagogía? Mira, hasta donde yo no trabajo en la escuela, pero hasta donde sé y se ha bregado muchísimo porque exista, ¿sí? Mira, hablo desde la más absoluta ignorancia, tengo entendido, pero me puedo remil equivocar, de que está. Ahora, que esté puesto en práctica, que cada institución educativa lo tenga, será otro cantar. Ahora, si la pregunta que viene, me parece, sería, ¿eso solucionaría los problemas? Achicaría muchísimo la brecha sin lugar a dudas, pero no podemos ir con todas las tintas a cuando hay un profesional o no hay un profesional. Si bien es cierto que el abordaje es interdisciplinario, pero es interhumanitario, en la casa, en las instituciones, en todos los lugares. Marco. ¿Sí? Cuando te enteraste de esto, ¿qué te pasó por la cabeza? Y yo trabajo con niños y adolescentes y a mí no me deja de atravesar. Aparte yo tengo sobrinos, digamos, que algunos transitan estas edades y yo no puedo dejar de hacer espejo, que están en una escuela, están en un colegio. Y yo voy a decir algo políticamente incorrecto seguramente. También me preocupan estos agresores, estos chicos, porque no nacieron de un repollo, y no le caigo con las tintas a la familia, porque hay que ver también esta familia, su situación. Digo, me preocupa mucho esta adolescencia, esta niñez, esta juventud, que no está recibiendo evidentemente los modelos que nosotros como adultos tendríamos que ofrecerle, una alternativa a decir, mira, yo trabajo mucho con autismo, siempre se trabaja en el análisis aplicado a la conducta, conductas alternativas, saludables para él y para el medio de que se desenvuelve. No le estamos ofreciendo evidentemente, o no es suficiente nuestro ofrecimiento, de conductas alternativas, de decir, bueno, esto sí está bien y te felicito por esto y qué bien que lo hiciste y vamos para adelante. Y ahora cuando ocurre algo malo, nos lanzamos todos sobre la bomba. Sí, José, te escucho. Marco, justamente esto, como es una situación transversal para hablar del rol del agresor, ¿puede un chico llevar adelante el bullying, esta conducta agresiva, y por el otro lado que no pueda ser identificado por los padres, por la comunidad en general, porque fuera de ese ámbito donde desempeña ese rol agresivo, no demuestra agresividad en el resto de su vida? Buena pregunta, José, se lo voy a transmitir a Diego. Diego, me preguntan acá del piso, hablamos mucho de la persona que sufre lamentablemente el bullying, ¿no? Ahora, ¿hay señales también en el chico que genera bullying? Digamos, digo, ¿los padres se pueden dar cuenta de esto? Sí, por supuesto que las hay y es muy crudo decirlo, pero lo hay desde incluso desde edades muy tempranas. No estoy hablando de algo patológico que pueda haber, pero estoy hablando de que nadie está exento del bullying y de hacer bullying, ¿está? Digo, son conductas que se aprenden. Lo bueno se aprende y lo malo se aprende más rápido. Ahora, ¿hay indicadores? Sí, por supuesto. A ver, hay un maltrato mínimo que se validó o no se vio, nos reímos. Lo que se refuerza por principio se reproduce en el futuro. Es mucho más probable que se reproduzca. Si todo el tiempo nosotros no prestamos atención a esta conducta que empujó, que maltrató a la hermana, que empujó a que contestó mal y lo dejamos pasar, nos reímos, lo validamos y no nos sentamos a educar, eso se va a ir replicando. ¿Puede terminar en bullying? No lo sabemos, muchos casos sí, muchos casos no. No estoy hablando puntualmente de algo patológico, pero digo, sí hay señales que se van dando, es decir, poquito, poquito, poquito y finalmente Son van como escalando. alertas. Sí, chicos, ¿alguna otra duda? Una más te Claro, sumo, alertas. Marco, para realizarla ya, licenciado. También el rol de los padres. ¿Cómo hacen para ponerle límites? Muchas veces sabemos que los adolescentes viven quizás una realidad complicada, por ahí se cierran, por ahí no charlan, no exteriorizan lo que les sucede. Entonces el padre, ¿cómo puede hacer para poner los límites, enseñarle lo que está bien, lo que está mal y cómo corregir esos errores?
Diego, me preguntan también del piso, ¿cómo hacen los padres hoy para poner límites, digamos, a estas situaciones? Bueno, primero lo importante, que qué buena pregunta, porque hay que confundir lo que es castigo con un límite, son cosas distintas. El límite tiene la característica de que hay una anticipación, de qué se espera, cuál es la conducta adecuada a esta situación y cuál es la consecuencia. Y el castigo no tiene que ser físico, porque si al final castigamos físicamente, después le decimos no hay que maltratar, y es una incongruencia. Digo, solamente con que la consecuencia no sea algo positivo para él, hay una gran diferencia. Entonces el límite se establece cuál es la conducta adecuada. Y eso yo te decía, donde el elogio, la palabra saludable que circula en la familia, que circula en la sociedad, en nuestro micromundo por lo menos, da la alternativa de decir, a ver, si yo cuando hago bien, me va bien, entonces se achica el margen a que yo tenga que o llamar, porque a ver, uno puede hacer bullying hasta para llamar la atención, ¿sí? Entonces se achica la brecha, las razones para que exista la agresión al otro. Gracias, Diego, muy amable. Por favor, por favor. Chicos, la palabra de Diego Musín, licenciado en psicopedagogía, hablando, ¿no?, acerca de esto que es tan importante para la sociedad, para los chicos, para la comunidad educativa y para las familias, ¿no?, que es el tema del bullying. Exactamente, es un tema que da mucho por hablar, así que también, por supuesto, vamos a seguir con ello. Muchas gracias, Marco. Vamos a continuar el desarrollo de